Ha llegado el momento. Pronto, todo aquello que has dudado en soltar comenzará a desmoronarse en tus manos. Y esta vez, no se dobla, sino que se rompe para siempre. Esta no es simplemente otra página del calendario. Es un punto de inflexión para quienes están espiritualmente despiertos. Octubre no llega con cortesía. Se lleva. Arrasa con los patrones, los hábitos, incluso las identidades que jurabas necesitar solo para sobrevivir. Y lo hace con precisión. Lo que una vez pareció permanente, de repente parecerá frágil. Y esta es la verdad. Esto no es un castigo. Es una prueba, para ver cuánto estás dispuesto a soltar para que la vida finalmente se sienta más ligera. Este es el mes en el que renunciar no es realmente una opción. Es el destino mismo, arrebatándote algo de tu alcance antes de que te des cuenta de cuánto te estaba agotando. Pero si crees que eso suena intenso, espera a ver lo primero que octubre te arrebata de las manos. Una mentira silenciosa e invisible que has vivido durante años sin darte cuenta. Y este es el primer cambio que notarás en cuanto lleguemos al 1 de octubre, miércoles. Mucha gente vive dentro de la fantasía del algún día. Un día cuando tenga suficiente dinero. Un día cuando me arregle. Un día cuando finalmente lo resuelva todo. Entonces empezaré a vivir. Pero octubre destruye esa ilusión. Para los espiritualmente despiertos, este es el mes en el que la espera finalmente termina. Ya no puedes esconderte detrás del algún día porque la verdad es que la lista nunca termina. Siempre hay otra excusa, otro retraso, otra razón para demorar. Pero este octubre, los espiritualmente despiertos dejarán de posponer la vida. Verán que la presencia no está esperando al final de la lista. Está aquí, ahora mismo. La libertad no aparece después del gran avance. Comienza en el momento en que dejas de postergar. ¿Y la paradoja? Lo que has estado esperando solo puede llegar cuando dejas de esperar. Lo que significa que lo siguiente que octubre te exige dejar no es solo cuestión de tiempo. Es algo mucho más oscuro. Algo que ha estado guiando tu vida silenciosamente, sin que te hayas dado cuenta. La superioridad no es más que inseguridad disfrazada de corona. Una de las trampas más sutiles en el camino espiritual es el impulso de sentirse superior a los demás. Es silencioso. No lo anuncias en voz alta, pero persiste en tus pensamientos. Que tu conciencia es más profunda. Que tu visión es más aguda. Que tu viaje tiene más significado que el resto. Por un tiempo, se siente como una validación, como una prueba de que estás evolucionando. Pero octubre le da la vuelta a la historia. Este mes, quienes estén espiritualmente despiertos verán claramente que el deseo de ser superior es solo ego disfrazado. No es iluminación, es actuación. Solo otra máscara, otro papel, otra forma de evitar el miedo a ser ordinario. Aquí está el cambio. Cuando la apariencia de ser especial se desvanece, tu verdadera singularidad finalmente aparece. Y no tiene nada que ver con ser mejor. Tiene todo que ver con ser real. Sin comparaciones. Sin marcadores invisibles. Sin competencia silenciosa. Solo tú. Finalmente suficiente sin necesidad de sobresalir. Y cuando esa ilusión se derrumba, abre la puerta a algo aún mayor. Porque una vez que la superioridad pierde su control, descubres la adicción más profunda que ha estado oculta todo este tiempo. No todas las heridas son prueba de que estás vivo. Para muchos que están espiritualmente despiertos, ha habido una adicción oculta de la que casi nadie habla, la adicción a la lucha. Es la creencia de que si la vida no es pesada, si no estás luchando contra las dificultades, si no estás luchando constantemente contra algo, entonces no estás creciendo de verdad. En algún momento del camino, la lucha se convirtió en la insignia de la autenticidad, la prueba de que realmente estás haciendo el trabajo. Pero octubre es implacable con esta ilusión. Este es el mes en el que tu lealtad inconsciente al sufrimiento empieza a resquebrajarse.
Lo sentirás en el momento en que veas que la lucha interminable ya no es sagrada, sino simplemente agotadora. Aferrarse al dolor como un peso muerto es como arrastrar, confundiéndolo con protección. Aquí está el giro, no se trata de dejar tu trabajo, un hábito o incluso una relación. Se trata de liberar una identidad. Esa parte de ti que solo conoce la supervivencia a través de las dificultades. Esa parte finalmente comenzará a soltar su control. Y en su lugar, surge una nueva vitalidad, una que no necesita crisis tras crisis para sentirse real. Y cuando ese cambio ocurra, lo verás. El mismo combustible que creías necesitar, dolor, lucha, resistencia, nunca fue vida en absoluto. Era la jaula. Y una vez que esa jaula comience a resquebrajarse este octubre, algo mucho más peligroso y liberador comenzará a ocupar su lugar. La certeza es la jaula en la que la sabiduría se niega a vivir. Durante la mayor parte de nuestras vidas, la certeza se siente como seguridad. Nos aferramos a explicaciones, etiquetas, respuestas, cualquier cosa que pueda hacer que la vida parezca menos impredecible. Quienes están espiritualmente despiertos también caen en esto, buscando sin cesar el siguiente sistema, la siguiente verdad, la siguiente explicación que promete claridad. Se siente empoderante coleccionar respuestas como si fueran trofeos, pero octubre empieza a desmantelar esta obsesión. Este mes, muchos espiritualmente despiertos empezarán a percibir lo agotadora que es esta búsqueda de certezas. Es como beber agua salada. Sigues bebiendo, pero la sed nunca desaparece. Cuanto más te aferras a tus respuestas, más encuentra la vida maneras de recordarte que fueron solo temporales. Aquí está el cambio. El despertar no te da el control. Te enseña a dejar de exigirlo. La verdadera sabiduría consiste en aprender a vivir con la paradoja y el misterio. Y este octubre, notarás que las preguntas que tanto ansiabas resolver, por qué sucedieron las cosas, hacia dónde se dirige tu camino, que significan realmente ciertas señales, de repente dejarán de ser tan urgentes. La desesperación se desvanece. En lugar de apresurarte a sacar conclusiones, sentirás una extraña paz al no saber. Esto no es pasividad, es confianza. Reconocer que la sabiduría no está en tener respuestas, está en vivir sin ellas. Y al liberarte de la obsesión por la certeza, la vida, paradójicamente, se vuelve más clara. Pero cuando la certeza se desmorona en octubre, surge otra sombra, la que se esconde en las mismas prácticas que parecían ayudarte a crecer. No puedes escapar de la humanidad meditando. Una de las trampas más silenciosas del camino espiritual es la evasión, la forma en que la espiritualidad se usa no para afrontar la vida, sino para evitarla. Y octubre lo pone de manifiesto. Para quienes están espiritualmente despiertos, este es el mes en que el velo de la evasión comienza a rasgarse. Piensa en la frecuencia con la que ocurre. Usar la meditación para evitar las emociones en lugar de procesarlas. Usar frases como todo sucede por una razón para desestimar el dolor en lugar de aceptarlo. O convencerte de que no necesitas límites porque todos somos uno, mientras consumes tu energía silenciosamente una y otra vez. Al principio, estas estrategias parecen iluminadas. Dan la ilusión de fortaleza. Pero en realidad, son vías de escape, formas de esquivar la cruda profundidad de estar vivo. Este octubre, las personas espiritualmente despiertas empezarán a romper este patrón. No porque quieran, sino porque la vida misma ya no se lo permite. Lo sentirás en las situaciones que ya no se pueden evitar, en las emociones que se niegan a disolverse, por mucho que medites, en las relaciones que no cambiarán hasta que finalmente pongas un límite. Por primera vez, reconocerás que el verdadero crecimiento no se trata de escapar de tu humanidad, sino de integrarla. La espiritualidad no está hecha para silenciar tu dolor. Está hecha para darte el coraje para afrontarlo. No se trata de flotar por encima de tu humanidad, sino de sumergirte en ella con los ojos y el corazón bien abiertos.
Y eso es lo que octubre desmonta, la ilusión de que puedes trascender la vida evitándola. La verdad es esta: lo más espiritual que harás es ser plenamente humano, desordenado, vulnerable, y aún así elegir crecer. Y una vez que esa comprensión se asienta, la evasión pierde su poder. Lo que la reemplaza es mucho más amenazante para el ego, pero mucho más liberador para el alma. La urgencia es el ladrón que te engaña haciéndote creer que la presencia no es suficiente. Una de las ilusiones más fuertes en el camino espiritual es el susurro constante: date prisa. Se te acaba el tiempo. Convierte el crecimiento en una carrera, como si la iluminación fuera una meta. Pero octubre trae el colapso de esta falsa urgencia. Este mes, muchos comenzarán a sentir el agotamiento de cargar con ese peso invisible, la carrera que nunca existió. La presión de mantener el ritmo constantemente comienza a sentirse vacía. Y cuando esa presión finalmente cede, te das cuenta de algo asombroso: nunca hubo una carrera en absoluto. La prisa era solo la mente tratando de superar el momento presente. La urgencia siempre ha sido una cadena disfrazada de motivación. Te convence de que la paz reside en otro lugar, en algún momento después de haber hecho suficiente. Pero el despertar revela lo contrario. La paz solo está aquí, en este aliento. En el momento en que dejas de correr, descubres que ya estás donde intentabas ir. Octubre intensifica esta comprensión. Quienes están espiritualmente despiertos dejarán de obsesionarse con cronogramas, comparaciones y gráficos de progreso. Verán que gran parte de su sufrimiento no fue causado por la vida, sino por la idea de que no avanzaban lo suficientemente rápido. Y cuando esa idea se disuelve, el tiempo comienza a estirarse. Los momentos se profundizan. Dejas de intentar forzar el reloj y, en cambio, por primera vez, vives realmente con él. Esto no es pereza, ni es rendirse. Es libertad. La transformación no se ralentiza cuando la urgencia desaparece. Se acelera, porque finalmente dejas de resistirte al presente. La paradoja es clara. En el momento en que sales de la carrera, descubres que ya has llegado. Y a medida que las personas espiritualmente despiertas comienzan a sentir esto en octubre, no solo rompe la ilusión de urgencia, desmantela por completo la forma en que han medido su valor. Y lo que la reemplaza no es la velocidad, sino la soberanía. La validación es el azúcar que sabe dulce pero te deja hambriento. Incluso para quienes están espiritualmente despiertos, a menudo sigue habiendo una atracción silenciosa: la necesidad de ser vistos, reconocido, validado. Puede que no parezca una búsqueda de aprobación a gritos, pero se nota en los pequeños detalles. La forma en que redactas una publicación para que tenga mejor repercusión. La forma en que compartes un pensamiento esperando que alguien asienta. La forma en que suavizas tu verdad para no incomodar a los demás. Es aprobación revestida de espiritualidad. Pero octubre expone la vacuidad de esto. Este mes, los elogios se sentirán extrañamente vacíos y las críticas perderán su fuerza. No porque a la gente deje de importarle, sino porque dejas de necesitarlos. La aprobación, de repente, no compra nada real. Las personas espiritualmente despiertas abandonarán esta actuación, no con un gran anuncio, sino silenciosamente, como una sombra que se desvanece en el cambio de luz. Te notarás hablando sin ensayar, expresándote sin esperar aplausos, viviendo sin actuar. Y en ese cambio, la libertad se cuela silenciosamente. La verdad es que el ansia de aprobación nunca se trató de los demás. Se trataba de negociar contigo mismo, de decirte: si me ven, entonces puedo existir. Pero octubre rompe esta ilusión. En el momento en que dejas de buscar ser visto, finalmente te ves a ti mismo. Esa comprensión no es llamativa, pero te cambia la vida. Sin la restricción de la validación, dejas de modificar tu alma solo para encajar.
Dejas de perseguir la euforia de caer bien y dejas de temer el dolor de no caer bien. Los cumplidos ya no te inflan. Los insultos ya no te desinflan. Te vuelves inquebrantable, no porque el mundo cambie, sino porque el peso que le diste se disuelve. Y aquí está la paradoja: en el momento en que ya no necesitas validación, irradias una presencia que atrae a la gente de forma natural. No porque estés actuando, sino porque la autenticidad tiene gravedad. Octubre es el mes en que quienes están espiritualmente despiertos dejan ir el ansia de validación. Y al hacerlo, prueban lo único que la aprobación nunca podría proporcionar: plenitud. La felicidad no es prueba del despertar. La plenitud sí lo es. Durante demasiado tiempo, la espiritualidad se ha vendido como una especie de sol infinito, rostros sonrientes, afirmaciones radiantes, vidas cuidadosamente seleccionadas que sugieren que la iluminación significa nunca ser tocado por la tristeza, la ira ni la desesperación. Y muchas personas espiritualmente despiertas, incluso sin darse cuenta, mantuvieron esa actuación, sonriendo a pesar del dolor, diciendo todo es amor mientras hierven por dentro, usando mantras como todo sucede por una razón para desestimar su propio sufrimiento. Pero octubre destruye esa ilusión. La máscara de la felicidad constante de repente se siente demasiado pesada. Ya no hay energía para fingir que el dolor no duele, ni para forzar cada experiencia dentro del estrecho círculo de la positividad, porque surge la verdad más profunda. La autenticidad es más espiritual que la actuación. Este mes, los espiritualmente despiertos abandonarán la actuación de la felicidad. Dejarán de fingir que no han sido tocados y, en cambio, se permitirán ser plenamente humanos de la manera más divina. Las lágrimas se considerarán sagradas. La ira, esclarecedora. El dolor, conectador. La alegría es luminosa, pero no superior. Solo una nota en la vasta canción del ser. La luz no borra la sombra, la hace visible. Esa comprensión lo cambia todo. Empezarás a ver que tu humanidad nunca fue lo opuesto a tu espiritualidad. El verdadero obstáculo desde el principio fue el intento de ignorar la humanidad. La positividad forzada no es presencia, es negación disfrazada de sabiduría. Y octubre hace que la negación sea imposible. La representación de la felicidad es seductora, porque gana aprobación. Nadie critica al sabio de sonrisa eterna, al sanador optimista, al gurú radiante. Pero esa personalidad nunca es real, es solo otro disfraz. Y por muy convincente que sea, un disfraz siempre es pesado. Si sigues aquí, gracias por ver y por tu atención. Si disfrutaste de este contenido y quieres ver más, considera suscribirte. Tu apoyo es muy importante. Y no dudes en compartir tus propias reflexiones o experiencias en los comentarios. Hasta la próxima, cuídate y suscríbete para recibir más información.